hay sexo, pero entonces como que te relajas, no importa. Bueno. Pero los días que tienes, entonces como vas como que preparado para, y es como cool. Pero tú te imaginas tu agenda, dije, Sí, hoy sí. es jueves. Pero el noche tipo decía, noche de es alegría. como muy feo como que agendar el sexo. Pero cuando lo haces, o sea, tu vida y tu Bueno, matrimonio también, cambia. claro, Dice, tu mi mentalidad. matrimonio cambió gracias a agendar el sexo. Y yo, Claro, sería como negro, ¿pitaste? y que, me preparo que... Bueno, también tiene su lado positivo. Está chévere, ¿no? me gusta. Me gusta. Bueno, qué Está bien. chévere. Todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, definitivamente hoy no vamos a hablar de agendar sexo ni No. nada por el estilo, ¿verdad? Hoy de qué vamos a hablar. Ay, de algo bastante complicado. Bueno, digo complicado no. Sensitivo. Sensitivo, que son las heridas de la infancia. De la infancia, totalmente. ¿Qué es eso? Y que, bueno, es que la gente viene y dice que es el niño interior. O sea, por ejemplo, yo me lo pregunté mucho. Desde hace poco que estoy empezando a tener más curiosidad Claro. sobre los temas de la salud mental, me he preguntado, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es el niño interior? Porque yo siento que deberíamos darle como una definición, claro, según tu vida terapéutica, ¿no? O sea, Sí. tú sabes. Desde el flow, Desde tu de flow, acá. desde tu flow. Ok, bueno, cuando nosotros trabajamos en coaching y trabajamos todas esas herramientas, es importante saber que las heridas son las experiencias. Es como tu marca de batalla, ¿verdad? Y las heridas de la infancia son las experiencias de nuestra niñez, sean de buena vibra, de chévere, qué infancia más divina, pero de todas maneras siempre hay una herida, ¿verdad? Claro. Siempre hay un sentimiento, una emoción que al final vamos a ver cómo esas experiencias es la que escoge muchas veces o sale a relucir cuando nos enojamos, cuando alguien nos las detona, cuando pisamos ese campo minado, sale esa niña interior a hablar. O sea, que nosotros estamos, Claro. nosotros estamos actuando desde la conciencia y desde nuestro niño interior. También es que desde los dos, porque no siempre estamos en plena conciencia, no siempre estamos en pleno control, a veces nos airamos y explota, o hacemos pataletas, o hacemos una rabieta y tú dices, oye, qué pena, y a veces hasta nos Las excusamos. rabietas también vienen desde Porque ese ¿a niño. qué edad hacemos las pataletas? De 2 a 3 años, ¿verdad? Y a veces se extienden a 4 o 5 y si los padres no hemos trabajado en esas áreas de manera consciente y las dejamos fluir, a veces se extiende esa etapa. Y claro, en todas las etapas hay pues su rebeldía, su manifestación. ¿Cuál es la mejor manera de poder ir trabajando, por ejemplo, esa parte del niño interior? Porque, por ejemplo, para muchas personas capaz viene y dice, bueno, es una pataleta, siempre lo hago desde la inconsciencia, Claro. y no se dan cuenta que lo que pasa es que hay diferentes heridas que nos causaron o que se causó cuando estábamos en la etapa de la niñez. Me imagino que inclusive cuando hay partos que son como complicados, o sea, como que todo eso lo vamos como arrastrando, y hay ciertas cosas que lo llevamos a la vida adulta. Total, es que dices algo y recuerdo, imagínate cuando uno se quedaba en el hospital un tiempo y el bebé te lo separan de ti. Sí, que y tú te tienes lo como el lleva- calorcito. Claro, y te lo llevan a la casa porque tú estás indispuesta. ¿Cuántas mujeres no pasan por ese periodo? Muchísimo. De que hay una separación de su madre con el bebé, el amamantar. Hay mujeres que no pueden amamantar por X o Y motivo o deciden no amamantar. Entonces ya se van creando ciertos aspectos o vas, como se dice, cultivando ciertas emociones que al final no son buenas ni malas las emociones. Todas son necesarias vivirlas porque si no pierdes tu humanidad. O sea, ¿para qué estás aquí? Estás para vivirla y estás para superarlas también. Ojo, igual te puedes quedar sin trabajar nada. Claro. O Pues, sea, es tu decisión, al es final tu es tu decisión decisión. al final. O sea, decides sí. si trabajar o no trabajarlo, pero
O sea, por ejemplo, acá te vamos a dar diferentes herramientas. Claro, Para claro. aquí nuestra experta, Briseida Brito, te va a dar herramientas para que puedas enfrentar esa realidad que no solamente viene de que nos los inventamos, sino que bueno, pues hay un Pero trasfondo. si hablamos de heridas, dolor, ¿verdad? Porque heridas nos hace pensar como en un dolor o también nos hace pensar en una marca, en una cicatriz. Yo lo veo como más como una cicatriz. Yo la veo y recuerdo. Y recuerdo. Ajá. Y recuerdo. Entonces el niño, si lo miramos, el niño está como indefenso. Necesita ese adulto que lo guíe, que lo oriente, Que lo valide. y que lo valide y que lo ayude a salir adelante. Tú sabes, cuando el niño lloraba mucho y tú la apapachas y tú dices, ya, no pasa nada, no Te pasa nada. calmas. Claro, y empiezas en esa calma. Pero si en un momento dado no te validaron tu emoción por desconocimiento, obviamente, Claro, por supuesto. Es que siempre es por desconocimiento. por desconocimiento, porque eso viene de linaje hacia atrás, pues. Sí, de generaciones. De generaciones. Que a lo mejor mi papá no fue afectivo conmigo y entonces yo crezco no siendo afectiva y entonces así sucesivamente pues se va creando esa cadena. Exacto. Que por eso Y es que hay que- gente que dice, bueno, decido romper la cadena. Exacto. Y cuando hablas de cadena me haces recordar, tú sabes que nosotros empezamos a hablar del tema y todo y nos dijimos enciende la luz. Ay, verdad, vamos a encender la luz, por favor, enciéndela, Mau. Hasta Mau, todo acá, todo. Vamos siempre piensa, ¿qué luz nos prendí? Pero no es así. Es Tranquilo. nuestro lema, es la conciencia, vamos a aprenderla. No Entonces- le encendimos, no le encendimos. Mira, es tan importante que nosotros manejemos estos temas desde se podría decir desde la madurez o desde la tranquilidad o desde la simplicidad de saber que todos estamos en el mismo barco. En realidad, total. Sean más heridas, menos heridas, pero estamos al final. Siempre alguien, siempre cogíamos de una pata, como que Claro, y tú vas a hablar, un ejemplo, una de las heridas más comunes que todos creo que. Dicen que son 5 heridas, ¿no? Ay, yo leí 7. Pero Bueno, en o sea, fin, es que cada vez que uno lee encuentra otra. es igual que las inteligencias múltiples, son 7, ahora después 8 y van descubriendo No, más. sí, exacto, me ¿verdad? imagino que se va descubriendo Claro. otras y entonces allí Sí, se va agregando un poquito bueno, de a la las 5 lista. o de las 7, ¿con cuál tú te identificas más? Por Yo- lo menos una. Sí, tú sabes que yo, siempre fue como el tema de la herida de abandono, es algo muy bobo, de verdad, porque es que yo, ¿sabes? Mis papás estaban siempre juntos y todo este tipo de cosas, pero quizás surgieron en mi etapa de la niñez algunas cositas que me crearon como esa herida. Y yo siempre con las parejas temía eso, como que, ay no, es que me va a abandonar, es que se va a dejar, que me va a alejar, se va a alejar. Y en algunas Ujú. ocasiones pasó, eventos puntuales de que Claro. yo sentía esa sensación y me trasladaba a ese momento específico de mi niñez que sentía eso. Mira, increíble lo que estás contando, porque yo la del abandono, hasta hace un par de meses, yo decía, esa herida no la siento, no la siento, no es que no la viví, Exacto. ¿verdad? Es que yo siento que es que hay algo en No la muy puntual percibía, que te que la la de- detona. que te la detona. Y tuve una conversación X, que yo decía, esta conversación no tiene nada que ver, y fue con mi expareja, y me comentó algo, estábamos hablando de algo general, y de pronto yo personal. sí, yo me lo tomé personal y yo dije, wow, nunca había percibido la de abandono. Claro, yo soy de padre, como se le llama, disfuncional, pero todas las familias son disfuncionales, otro tema. Ah, sí, exacto. Sí, eso es pero- normal, eso es normal. Ninguna familia es perfecta. Claro, y dentro de esa disfuncionalidad, yo no había sentido eso porque yo siempre fui muy cercana a mi papá. Y mi papá siempre estaba como en mi memoria, yo tengo que siempre estuvo presente en los momentos como más felices de mi vida, O sea, que si estuvo allí, ajá. el río, la playa, la Qué rico. piscina, cumpleaños. O sea, yo sentía como mi mago, ¿verdad? Y Ujú. además era musculoso, tú sabes. Entonces era como mi figura de, wow, el hombre perfecto, fuerte. Era campeón de judo, compitió afuera del país. O sea, para mí yo tenía una imagen como, El héroe. ajá, mi superhéroe. Ajá. Pero no me había dado cuenta que por esa separación que tuvo con mi mamá, esa herida Hubo de afectación. familia también, hubo una repercusión en mí. Claro.
Y al final me detonan eso y yo digo, wow, qué tristeza más. Fue algo increíble. Sí. Ojalá. Se siente Sí, feo, se siente feo. Y yo dije, ¿qué es esto? Hasta me retiré porque me dio pena, porque estábamos en una conversación, como te digo, que no tenía nada que ver con el tema. Ay, qué bola, adiós. Ajá, y yo quería retirarme porque yo necesitaba llorar mi emoción. Y yo me retiro, tal, llego a la casa, me pongo a reflexionar, yo escribo mucho, pues me encanta escribir y detallar y hacer mis cuadros sinópticos y todo lo que no hacía en la escuela, me encanta hacerlo ahora. Y empiezo a sacar y digo, va, esta emoción es de mi papá. O sea, sí sabes de dónde viene. Sí, la pude percibir y me imaginé, no sé si te pasa a ti, que me imaginé como una niña, mi niña, pero sin cabeza. O sea, no podía verme el rostro. Sí, me pasa. Entonces, después que empecé a analizarla, a estudiarla, a amarme, a rociarle, tú sabes, todas esas rosas de Ese amor, cariñito. Y que estoy aquí, tranquila, no pasa empecé a nada. darle un rostro Ujú. triste, pero era un rostro ya. Y empecé a amar a esa niña. Pero algo querías mencionar. No, total. estoy Ok. fluyendo contigo, Está te estoy escuchando porque sí me identifico con muchas Bueno, cosas. me imagino que muchos se sintonizan con nosotras en el tema de la herida del abandono. Tú sabes que hay algo que quería nombrar que se deriva de esa herida del abandono y una de ellas es la necesidad de aceptación. Total. Muchos seres humanos tenemos esa necesidad y yo debo decirte que yo viví muchas etapas de mi vida como con esa necesidad de aceptación. Inclusive siempre me retaba a mí, porque por ejemplo mi mayor, o sea, lo que yo quería que me aceptara, o sea, como yo era mi papá. Para mí todo era con papá. Y yo antes me decía papá y lloraba. O sea, era una cosa, papá, lloraba. Papá, o sea, hoy en día no, gracias a Dios ya he fluido con todo eso, pero antes sí me pasaba eso. Entonces yo era una cosa retadora porque yo todo el tiempo quería que él me validara. Mucho, demasiado. Entonces yo hacía todo por tratar de que él me aceptara. Imagínate. Epa, esto todo me lo creé yo. Claro. Esto es todo creado por mí. Mi papá a lo mejor ni Idea, claro. Ni idea, hija, perdóname, a lo mejor no sabía. Pero sí, o sea, sí me pasó y me pasó hasta grande. Imagínate. Y yo, por ejemplo, con las personas que han estado conmigo sentimentalmente, siempre buscaba esa aceptación y esa validación. Claro. O sea, sí era auténtica, obviamente, pero yo necesitaba como que siempre me estuvieran validando. Claro. Es que uno lo hace hasta con los amigos. Ajá. Con su entorno cercano, a nivel profesional también. Vivimos Sí. como en esa decepción de que no me están reconociendo y de dónde viene realmente la herida, de la infancia. Entonces, cuán importante no ponerle rocas, no taparlo, no esconderlo. Y como dice, bueno, no es que voy a vivir del pasado ahora, no, el tema es reconocer tu presente, qué está pasando ahorita, qué herramientas existen para que nosotros podamos ir. Claro, no hay que validar a los profesionales, ¿verdad? Claro, El tienes que asistir acudir también a eso, o sea, a a los tus psicólogos, tu Exacto. coaching, o sea, dependiendo de tu área tratar. Exacto. Porque, por ejemplo, acá podemos dar algunos tips, compartir compartir quizás las experiencias, nuestras anécdotas, que sé que eso también es muy sanador, porque tú cuando escuchas a alguien que le pasó lo mismo y cómo lo enfrentó, quizás te da como un alivio interno y dices, bueno, o sea, si esta persona pudo hacerlo, yo puedo hacerlo. Claro. Entonces eso automáticamente a mí me sana, Así a es. mí me da alivio. O sea, es como que, bueno, es un filtro, ella lo vivió, yo lo vivía, entonces ahora ya me relajo. O sea, como que sí se puede. Pero es bien importante ponerlo enfrente y poder mirar la herida a la cara. Como dice, el miedo o el temor hay que mirarlo de frente. Claro. Porque realmente nosotros usamos algunas herramientas como la meditación, algunos otros sistemas, la oración, usamos también pues la autorreflexión, el escribir Sí, sobre el también. tema, pero requerimos la conciencia, porque yo puedo Y la decir- ayuda idónea de un especialista. Exacto, porque cuando nosotros sacamos, pero no estamos conscientes que la estamos sacando, sin querer volvemos a retomarla. Es correcto. Sí, se retoma.
Y muchas veces pueden pasar 20 años y después decir, wow, yo sané tal herida, pero ni cuenta te diste en qué momento fue. Y cabe destacar que las heridas siempre van a estar allí. Claro, son esas cicatrices. Yo tengo O una sea, aquí. siempre van a estar allí, o sea, depende de ti, de que ya no se detone de la misma manera, de que ya, ok, bueno, ya esta herida Una autorregulación. es de correcto, esa ya te emoción. regules con eso. Entonces ya es distinto, ya es diferente, o sea, cuando ya tú la aceptas y sabes qué es lo que, bueno, y a medida que va pasando el tiempo, capaz vas a ir descubriendo otras heridas que tienes internamente, pero tú ya decides cómo sanarlas. O ya, por ejemplo, tienes una herramienta. Exacto. Mira, algo que yo he trabajado mucho desde hace, bueno, yo hice como 7 cursos de coaching. Primero empecé. Sí, esa señora tiene como 80. Yo Dios hice- mío, todos. Y yo, bueno, Briseida, dale, a ver qué se me pega. Yo también voy a estudiar, yo también. Esa ya la tengo anotada por ahí. Sí, pero mira que para poder entender esas herramientas y ponerlas en práctica, porque yo lo hacía por mí, primeramente. Claro. Yo dije, si yo tengo una herida y no la estoy trabajando, ¿cómo voy a ayudar o a orientar o a guiar a una persona que se me acerque y me pide una orientación? No se puede. O sea, yo decía, Aparte de que tú trabajas con niños también, Exacto. con padres. entonces Todo va como ligado. o sea, todo va ligado, porque trabajas con las dos partes. con las dos partes, total. Y de ahí salen entonces las asesorías personales o Claro. los talleres. Pero tú tienes que estar en ese proceso de sanación, nunca vas a terminar realmente. Porque Si al final nunca terminas. no, Es y una no es constante como lucha. que es frustrante, nunca voy a terminar. No, al contrario, Es es un rico, crecimiento. Es enriquecedor, sí. Nunca hay como un tope, sino que tú sigues creciendo, y no es que te vas a volver una bola de ego, sino que al contrario, dice, sé que nada sé, cada vez te das cuenta que no sabes nada, porque hay mucho por descubrir, hay mucho por desvelar de uno mismo. Y es rico siempre tener que buscar, o sea, Claro. que aprender, o sea, como que sea un constante aprendizaje, o sea, es muy satisfactorio. Mira, hay algo muy lindo en este proceso de las heridas. Imaginemos un círculo. Imagina un círculo en el centro, estás tú y tu herida, ¿verdad? Ujú. Tú imaginas. El primer círculo dice, yo me voy a aceptar. Ok. Voy a empezar a aceptar, a reconocer esa herida. Ese La es el primer reconozco. ya sabemos que Ajá. ese es el primer paso. En el segundo paso después tú dices, oye, voy a acceder a alguna autoayuda. Meditación, búsqueda, En lo mi que sea. caso yo empecé a leer. Buenísimo. Yo no leía. Para mí fue un reto porque dice que cada proceso de transformación lleva un esfuerzo más, una milla extra. Y mi milla extra era leer 2 páginas por día porque yo no leía absolutamente nada. Entonces me presioné a leer después de 2 semanas, 4, y después 6, y así me fui, ¿no? Hasta que me pude, y empecé con audiolibros también. Eso siento que también Y a mí me va empecé, muchísimo. me aguanté, claro, dividido por días, un audiolibro de 11 horas. Y magnífico, tú sacabas mis apuntes y yo dije, wow, qué rico, transformé un hábito nuevo, el hábito de no leer, a volverme una lectora activa y buscadora de ese aprendizaje. No, y ya después de ahí ya no paras. Ya no se para realmente, porque tú no hay un echar para atrás, No. sino que ya es crecer, crecer, ganar, ganar. Y el primer libro que yo leí, que quiero compartirlo con todos, realmente fue La cara positiva del fracaso, de John Maxwell. Hermoso, hermoso. Es que nada más escucha ese título. El lado positivo. El lado positivo del fracaso. Mira, eso fue, yo sentí que desde que yo empecé a leer la primera página y una lectura suavecita, porque también me encantan los libros de Sí, a mí Connie también. Méndez, El librito azul, también se los recomiendo. O El aquí y el ahora es un poquito más pesado, pero pueden empezar con el lado positivo. A mí yo sentía que me hacían como pa, pa, pa. Hay una coaching de ventas que inclusive dice que no le llama al fracaso fracaso, sino fracáxito, porque de todo fracaso Claro. siempre viene algo bueno y te impulsa y te ayuda a llegar al éxito. Total, O sea, es más, cada fracaso que tú tengas en tu vida, tú vienes y dices, bueno, que ya estoy ya más cerca de lo que quiero. Claro, Vamos para adelante. vas avanzando. Claro. Es que realmente el crecimiento es eso. Lo hablábamos en el podcast anterior.
y hacíamos mención de la plantita, ¿verdad? Sí. Y esa semilla que va rompiendo toda esa tierra, ¿tú crees que no es un esfuerzo extra? De Claro esa que sí, semillita, por con esas supuesto. raícitas todas flaquitas, debilitas. Claro, tú vas ahí con todos tus temores, con todas tus heridas, avanzando. Y cuando avanzas realmente tú vas respirando. Qué Al rico. principio, si seguimos en los círculos, después que buscas la autoayuda, viene una parte que es como muchos autores, hasta Carl Jung, que es un psiquiatra, Ujú. pues, chéverísimo sus libros, me encantan, sus estudios, hablaba de la noche oscura del alma, que son esas noches donde tú dices, ¿cuándo amanece, por favor? ¿Cuándo amanece? Cuando tú tienes miedo a la oscuridad, yo por lo menos que esos fueron uno de mis temores, el miedo a la oscuridad, tú dices, por favor que amanezca, ¿verdad? Y la noche se hace larga. Entonces, una vez ya tú superas eso, no la sientes ni tan tenebrosa, te das cuenta que no era tan larga y que realmente es el tiempo necesario, que estás en esa, como en ese capullito de la mariposa, la oruga, ¿verdad? Pero después de esa noche oscura viene la transformación. Esa Y la favorita. transformación es mi parte favorita, porque ahí todavía tú no te reconoces nada. No importa, pero es el primer paso. Estamos Es ligados ahí lo más entre los pasos. hermoso porque tú no te reconoces nada, pero tú sabes quiénes vienen, todo lo a tu alrededor, y quizás no te lo dicen, pero te ven con otros Sí, ojos. con los ojos. Es hermoso. A veces también viene y dices, y qué bueno, María José, pero ¿qué tienes? O sea, te veo más radiante, te veo más... Y yo, Ajá, no es mi mejor día, pero... bueno, pero yo me siento así. Y que Claro. no, o sea, es que la gente quizás te siente esa, no digo Como esa vibra, esa transformación, energía. sí, exacto, como esa vibra linda, esa vibra bonita, que te la da tu conciencia, o sea, que te la Claro. da el aceptarte, el retarte todos los días, el salir, Claro. el hacer, el querer avanzar. Entonces yo siento que ese reconocimiento también, Total. tenemos que darnos una palmadita. Sí. Abrazarnos. Tenemos que abrazarnos porque o sea, sabemos que la vida no es fácil, Exacto. pero ojo, no es de victimizarnos, pero es una cosa de que va día con día que podemos hacer Pero diferente. es que ahí dijiste algo hermoso, que ¿y por qué digo hermoso? La vida no es fácil, pero ¿de dónde viene eso? Mira, esa es una creencia limitante mía, María José. 0-1 en la boleta. Y no, al contrario, 0,5, porque la puedes reconocer. Ya la reconocí, gracias. Y es hermoso, porque nosotros decimos, bueno, pero ya, checklist, voy esta, me pasa, voy esta, ya reconocí el otro. Y hasta que nosotros, ¿por qué yo la puedo reconocer? Claro, porque ya la sé. Porque yo también la tengo. Ah, el espejo del otro. Correcto. Tú sabes que eso yo no lo sabía. Verte si yo la tuve o la tengo y la Sí. sé reconocer. Cierto, es verdad, el espejo. Sí. Entonces ya uno no se siente mal cuando otra persona le dice, ay, te quejaste. Quejona. Quejona. Ay, pero es que tú también en algún momento pasaste por esa rueda o te sigues quejando. Claro. O estás ahí en el baile o ya eres consciente y ups, ¿verdad? En vez de ups, ya dices un ups en vez de quejarte. Entonces es tan importante, yo era muy quejosa, yo no sabía. Y mi espejo, pues era alguien muy cercano. Y eso yo decía, Dios mío, qué sofoco, ¿por qué se queja tanto? Claro, mira, uno viene con ese linaje arrastrado, ¿no? Barres y te quejas, friegas y te quejas. Y esa para las chicas conscientes, ¿verdad? Y apretamos todo nuestro cuerpo, lo tensamos cuando estamos fregando. Y venimos y fregamos, nos tensamos, barremos quejándonos. Un día fui a algo así, tú nos dijiste ¿te eso, que es acuerdas? verdad. En un taller que tuvimos de chicas. Y entonces, es verdad, o sea, yo frego, estoy toda tensa, ¿no? Estoy toda tensa, y es verdad, o sea, cuando Sí. aflojamos la adelante. Hagan el ejercicio en casa. Cuando se ponen a fregar, por favor, fijen su parte de la cadera hacia abajo. Relájense. Toda esa parte de, como dice, de la chakra raíz, ¿verdad? Cómo está tensa, cómo tenemos tenso y qué pensamiento nos está pasando por nuestra pantalla en ese momento. Cualquier pensamiento. Alguna queja o algo de carencia que nos hace falta. Sí, hay gente que dice que inclusive hay ideas que se le han ocurrido estando fregando. También. Pero es puede dependiendo ser. como lo redirecciona. Obvio.
Porque si ya yo soy consciente y mis pensamientos están en creación, pues que tú te levantas y tú dices, ay, buen día, no importa, tienes la misma rutina, pero tú dices, es un excelente día, hoy voy a, no sé, voy a crear algo, voy a diseñarme otra estrategia de venta, o voy a hacer algo, o voy a mirar a mis Pero tú sabes que pacientes desde otro punto de vista. eso también le afecta a muchas personas, el tema de tu energía cuando vas así muy... Claro. Porque, por ejemplo, me pasaba mucho en el trabajo, yo tenía un trabajo y yo escuché una vez a un compañero que decía, pero ¿por qué siempre viene alegre? Y yo, bueno, hermano, ¿qué te pasa? ¿Todo bien en casa? ¿Qué te pasa? O sea, Muy top morning. sí, exacto, es como que es demasiado. Y no era que lo fingía, bueno, o puede ser que lo fingía en cierto punto, porque finge hasta que lo logre. Pero era una forma de yo sentirme bien todos los días. Claro. Era como pero mi ejercicio. estrategia, ojo, era muy personal, que a pesar de mis dificultades, de las complicaciones que podría tener, que en realidad no eran muchas, o eran muchas, Pero uno pero- la cree toda. pero yo todos los días me levantaba y decía, buenos días, alegría, claro que sí, que va. No, iba yo toda sabrosona para el trabajo, entonces este venía y dice que, pero ¿por qué viene alegre todos los días? Tenías tu mantra, Mi ¿verdad? mantra, y claro, yo me lo repetía todos los días. Bueno, ok, entonces, recapitulamos. La primera herramienta es la aceptación. Exacto. Vamos a reconocer nuestra herida, lo que sentimos. Si necesitas ayuda, eso no está mal. Claro. El hecho de que yo haya buscado y hecho autoestudio o estudié y me preparé, no quiere decir que todos tengan que buscar el mismo camino. Te salva además. Claro, o si tú buscas a alguien y encuentras que te brinden las herramientas, y las herramientas a veces son preguntas poderosas realmente, porque yo no soy maestra de nadie, yo soy tú maestra sabes de que- mí misma. Pero tú sabes que hay algo muy importante, que cuando nosotros buscamos esa ayuda, nosotros con esa ayuda tenemos que tener algo que se llama una conexión o una empatía. Sí, total. Porque, por ejemplo, me ha pasado, o he escuchado de muchas personas, de muchos amigos alrededor, que dicen, no, es que no tuve feeling con esa psicóloga. Ok. Hermano, usted tiene que buscar a alguien con que tenga feeling. Porque Sí. si tú te sientas a abrirte y a mostrar tu vulnerabilidad, esa persona tiene que entenderte. Claro. Porque si no, yo siento que no todo es encajar. Todo es encajar, total. Cada uno de los clientes que se acercan en la parte de coach o en la parte de terapia, ¿verdad? Como familia, Paciente, ajá. mis pacientes, o en la parte ya con los chiquitos, hasta con los niños hay que crear la empatía. Claro. Porque si no, el niño está En reacio. todos los ámbitos. En todos los ámbitos tenemos que crear eso, porque tú vas a aceptar un modelamiento diferente, tú vas a aceptar una ruta neuronal diferente que vamos a insertar con los nuevos hábitos, con las nuevas creencias, y luego vas a pasar por ese proceso de transformación de esa oruga, y luego vas a pasar por ese ermitaño, que ese ermitaño es cuando tú estás centrada en sí misma, estudiando. Yo me reconozco hace 2 años atrás, en esa etapa de ese reconocimiento, y que yo estaba como ensimismada estudiando, preparándome cada vez más, y yo sentía que lo requería. Yo tuve también mi coaching, yo tuve también mi sistema de coach, Yo también tuve mi coach. y súper bien, a mí Claro. me funcionó, y realmente fueron preguntas poderosas que me hicieron hacer esa introspección bien ruda, pero hermosísimo el proceso. No, y es que nunca para tampoco. Nunca paras, porque después de ahí tú pasas a la integración. Cuando nosotros hablamos de integración, ejemplo, estás en tu trabajo y tú aplicaste, estuvimos haciendo coach, y tú dices, oye Britsi, esas preguntas poderosas, esas herramientas de claridad y todo esto que me diste, me funciona, y tú lo integras en tu vida, ¿a dónde más los vas a integrar? En tu trabajo, Claro, en todos tu los relación, en todos los ámbitos, porque realmente así somos. A veces, somos no nos seres hacemos colectivos. a veces no nos hacemos las preguntas suficientes como para validar si eso realmente es lo que queremos. Sí, O es la vida que nosotros estamos llevando para poder ejecutar algo en específico. Por ejemplo, en lo laboral. sí. Es que hay O una sea, frase dice, si tú no procesas, no integras y no trabajas en eso, el destino te lo pone como parte. O sea, lo vas a vivir de todas maneras. No es de que yo voy a ignorar todas mis experiencias pasadas
y yo no hago caso de eso. No voy a trabajar nada, no voy a buscar ninguna herramienta, puede ser una decisión. Entonces tú vienes y dices que te pasa siempre lo mismo, pero ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Claro, no lo has descubierto aún. Te invitamos a descubrirlo. Te invitamos a que Estás ahí repitiendo esos patrones porque realmente el cosmos, esa matriz divina, ese Dios de amor, eso es perfecto. Claro, y Eso- quieres sanarte, al final quieres sanarte, que Ese no te proceso- vayas como sin sanar esas heridas que tienes Exacto, internamente. es que al final como tú lo veas desde la prisma que tú lo puedas observar, indistintamente tienes que vivirlo. Tú sabes que hay un aspecto importante de lo que es la herida del abandono, que lo apunté acá, que dice Ajá. minimizar la importancia de las personas en nuestra vida. Interesante. Y siento que muchos hombres, ojo, no los meto todos en un saco, pero sí he escuchado como que muchas anécdotas que minimizan quizás, o sea, no se muestran vulnerables o no se muestran desde esa perspectiva por miedo a que los dañen. Entonces, Claro. es como que yo siento que ahí está esa herida bien marcada que siempre están como a la defensiva, a la defensiva, a la defensiva. Claro. Entonces no es como que minimizan su entorno, minimizan las cosas que los demás hacen por ellos, pero al final es por esa herida que tienen internamente. Claro, es que indistintamente, como dice, todos sangramos por la herida. O sea, todos vamos a tener ese brote, todos vamos a expresarnos desde ahí realmente, hasta que tú empiezas a ser consciente y tú puedes trabajar las diferentes herramientas y poder poner en práctica otras ramificaciones o sea, que tú vas haciendo transformando las creencias, porque realmente, como decía, mueres al ego y te levantas, ¿no?, en el amor, en esa sanidad, pero realmente, bueno, es que el tema del ego es muy, muy discutible, porque dependiendo de donde tú lo mires, el ego es necesario. Claro. No, Porque claro, te impulsa. es nuestra estima, autoestima, amor propio, y no desde una connotación Te negativa. impulsa a valorarte, al amor Exacto, propio. era lo que hablábamos, que el enojo también es una emoción necesaria, porque cuando nos enojamos ponemos límites. Y es importante. Es importante, entonces todo va a depender con qué prisma, y también podemos hablar de lo... Ajá, que vino algo. Ya va. Dale. La hiperindependencia. Exacto. Es que la Hiperindependencia. o sea, que estás dependiente de alguien, También. sí, Es así. emocionalmente. Emocionalmente. Sí, y dependemos de todo. Hablabas de la validación, hablabas de la parte emocional, que si la persona no está... Mira, es un tema sensible porque a veces quizás podemos poner ejemplos que la gente se pueda sentir como, ups, está Oh, hablando sí, de mí. exacto, no. Sí, aquí todo es mera casualidad. Sí. Y realmente los ejemplos que ponemos son de nuestras propias vidas. Por lo menos yo nunca me había dado cuenta, sino hasta como 10 años atrás, que yo era codependiente, lo que uno le llama la codependencia. Entonces uno dependía o creía que ese momento de soledad o ese momento de que yo decido disfrutar conmigo mismo, lo traduces en no disfrutar los espacios, no disfrutarte a ti misma, no disfrutar tus espacios de soledad, o si viajas o si haces cosas ricas por ti, entonces sentir culpa, No lo merezco. no lo merezco. Yo hablé en el podcast pasado de Sí. que yo no me sentía merecedora cada vez que hacía un viaje. Exacto. O sea, como que bueno, ya yo decía, ya estoy aquí, ajá, y ahora. Exacto. Como que ahora disfrutar. ¿no? Ahora disfrutar. Entonces lo más importante del mensaje de hoy, de las heridas, ¿qué sería? ¿Qué tú compartirías de tus heridas? Porque al final es algo bien personal. O sea, El tema de la vulnerabilidad lo sigo adaptando a mi Ujú. lema de vida. mira, yo apunté una No. frase bien bonita que me encontré dice Beth Mendeconi, porque nunca lo había escuchado de él, pero dice: la vida es un libro y usted es el autor. Usted es quien decide el argumento y el ritmo, y es usted, solo usted, hace como la salvedad o lo resalta, quien pasa la página. Y a mí me encantó,
Y cuesta pasar la página, pero es la Claro, y pasar la página desde la sanidad. realidad. Sí, cuando estás sano. Porque yo digo, paso página, pero no, estoy sano. estoy acumulando mi poco de página enferma, sí. Igual. Tú sabes que una vez yo tuve una experiencia, yo no sé si fue que lo conversé con alguien o fue un sueño realmente, porque a veces No recuerdo. no recuerdo realmente. Sí, a veces nosotros uno no se inventa cosas. Entonces, yo la imagino. sí, mira, yo tengo la imaginación o la creencia de que, vamos a decir que lo soñé, ¿verdad? Pues no me acuerdo si fue que lo conversé o lo soñé. Y era que yo estaba con una persona y la persona narraba sobre su niña interior y que su niña estaba atrapada en una cueva y que esta cueva estaba como con rocas. Y una figura importante para ella en su mundo espiritual era la figura como de Jesús, ¿verdad? Y para ella decía que Jesús le decía, dame tu niña interior para sanarla. Y que ella decía, no puedo, no te la puedo dar porque eso es lo único que yo tengo. Entonces ella dijo, si tú quieres, tómalo tú. Y que esta figura, representante para ella pues de la espiritualidad y de la sanidad, rompe como que quita las rocas y toma a la niña en sus brazos y la llena de amor. O sea, esa experiencia Y es una representación súper bonita. súper hermosa, porque es el proceso más claro que tengo en este momento para explicar cómo es el proceso de sanación de una herida. Porque cuando esa niña está indefensa, imagínate tú en una meditación, en una oración, o en ese sueño, en ese proceso, donde tú bajas unas escaleras y te vas a un sótano. Y ahí está tu niña asustadita, arrinconada, temerosa, con todos esos miedos que nos dan por las diferentes heridas que ya hablamos, el abandono, la validación, ¿verdad? El rechazo. Es que hay mucha tela que cortar con esto de las heridas de la infancia, y yo creo que también vamos a tener que extender a un segundo podcast para culminar esas ideas. Claro. Porque ahorita estamos destacando como el tema del abandono. Exacto. Pero son heridas que de verdad son bastante fuertes y que necesitamos como ir haciendo checklists y buscando mirar cada esa cosa, sí, porque es bajar allá y tomarla de la mano emocionalmente y abrazarla y decirle, hay otras opciones, podemos tomar otras opciones. A mí de niña me decían Marilyn, ¿verdad? Entonces ya no diría yo, Britsi, ven acá, porque para mí no tiene sentido. No, me decían Nini, así que la Nini, tú eras la Nini. Ajá, yo tendría que agarrar a la Nini. Ok, entonces tú tienes que agarrar a tu Nini, abrazarla, mimarla, aceptarla, validarla y decirle, Nini, hay otras opciones, vamos juntas a incursionar otras vías de amor y de aprendizaje a las experiencias. En ese caso yo tomaría a mi Marilyn, esa niña de moños y trenzas abundante, ¿verdad? Parecía como un conejito, ¿verdad? Y entonces toda así, toda hermosa, pierna larguita, y abrazarla y decirle, Marilyn, no temas, ¿verdad? No temas a la oscuridad, no temas a esas hormigas gigantes, yo veo como unas hormigas gigantes, no temas a eso, ya estamos bien, yo te voy a proteger y vamos a salir adelante. ¡Qué hermoso! Así que realmente creo que aquí queda tema, ¿verdad? Sí, aquí queda mucha tela que cortar, como ya lo comenté. Pero, o sea, yo siento que si más uno los aprueba, que hay ya otra extensión. Otra extensión con alguna otra invitada, ¿verdad? Sí, también que pueda podemos cortar. hacer eso, o sea, con otro invitado. Entonces, bueno, ya aquí vamos concluyendo. Britsi. Bueno, ya vamos. Que se siga encendiendo la luz. Claro que sí. Claro que nos vemos en el siguiente podcast.